Hoy vamos a hablar sobre los verbos modales en inglés, modal verbs. Hay varios de estos verbos, pero se usan 8 principalmente. Can quiere decir poder o saber. Could es podría y la L no suena. May se usa muy similar a can, pero este es pidiendo permiso, es más formal. Might es posible que. Tal vez sí, tal vez no. Must deber o tener que. Se usa para obligaciones. Should quiere decir debería. Y aquí la L no suena. Will. Este ya lo hemos visto en clases anteriores y se usa para el futuro. Would. Este no tiene una traducción en sí. Se usa como condicional. Cuando hablamos sobre verbos modales, nos referimos a estos 8 verbos principalmente. Pero hay más. Hay unos que ya son muy viejos y muy formales que no se usan hoy en día, como ought to. Y es muy similar a should, quiere decir debería. También shall. Y se usa para reemplazar will, es muy formal. Hoy en día casi no se usa. Antes de ver algunos ejemplos, vamos a hablar sobre qué son los verbos modales. Estos son verbos auxiliares que no se conjugan, no necesitan los verbos auxiliares para hacer preguntas o negaciones como do not o did. Y no tienen infinitivo, gerundio o participio. Estos verbos modifican a otros verbos, así que se tienen que usar con un verbo principal en su forma base. Por ejemplo, I can run. Can es el verbo auxiliar, run es el verbo principal. No usamos to. Y se usan para mostrar probabilidad, posibilidad, habilidad, obligación, necesidad, solicitar algo, pedir permiso, sugerencias, orden, para hablar sobre hábitos, entre otras cosas. Son muy importantes, pero causan un poco de confusión porque la estructura es algo diferente. En unos momentos vamos a ver ejemplos de cómo usar estos verbos, pero las estructuras de las oraciones se forman así. Para hacer oraciones afirmativas, vamos a poner el sujeto, más el verbo modal, más un verbo principal. Por ejemplo, I will go to the store. I es el sujeto, yo. Will es el verbo modal para el futuro. Go es el verbo principal, que quiere decir ir. To the store es el complemento. I will go to the store. Iré a la tienda. Para oraciones negativas vamos a poner el sujeto, el verbo modal, más la palabra not y después el verbo principal. Por ejemplo, I will not go to the store. I will not go to the store. Es muy similar a la oración afirmativa, pero vamos a agregar not después de will. También podemos usar contracciones, y estas contracciones se usan cuando usamos la oración negativa. Entonces vamos a tomar el verbo modal más la palabra not y vamos a hacer algo más corto, y después sigue el verbo principal. Por ejemplo, para will not, vamos a usar won't. Will not se convierte en won't. I won't go to the store. I won't go to the store. No iré a la tienda. Y para hacer preguntas, vamos a poner el verbo modal al principio, después el sujeto y el verbo principal más el complemento. Por ejemplo, will I go to the store? Will I go to the store? ¿Iré a la tienda? Recuerden que para hacer preguntas en inglés no abrimos con un signo de interrogación, solamente cerramos. Ahora que ya sabemos la estructura de estas oraciones, vamos a ver ejemplos usando los 8 verbos modales. Can, poder. Oración afirmativa es I can do it. I can do it. Puedo hacerlo. Negativa es I cannot do it. I cannot do it.
no puedo hacerlo. Y la contracción de cannot es can't. Can't. Entonces la oración es I can't do it. I can't do it. Y quiere decir lo mismo, no puedo hacerlo. Para formar la pregunta es can I do it? Can I do it? ¿Puedo hacerlo? Could quiere decir podría. I could do it. Podría hacerlo. I could do it. I could not do it. I could not do it. No pude hacerlo. La contracción de could not es couldn't. Couldn't. I couldn't do it. I couldn't do it. Y para hacer la pregunta es could I do it? Could I do it? ¿Podría hacerlo? May, que quiere decir poder, pero es más formal, pidiendo permiso, sería I may do it. I may do it. También se traduce como puedo hacerlo. En negativo es I may not do it. I may not do it. No puedo hacerlo. May no tiene una contracción para may not. Para hacer pregunta, vamos a poner may al principio. May I do it? May I do it? ¿Puedo hacerlo? La principal diferencia entre may y can es que may se usa para pedir permiso. Por ejemplo, si en el trabajo estamos pidiendo permiso para tomar el día, usaríamos may en vez de can. Vamos a continuar con might. Might quiere decir es posible que, o tal vez sí, tal vez no. I might do it. I might do it. En este caso, se traduce como podría hacerlo. I might not do it. I might not do it. Puede que no lo haga. Esta tampoco no tiene una contracción que usamos del diario. Y para hacer pregunta es might I do it? Might I do it? ¿Podría hacerlo? Esta se usa cuando hay duda. Tal vez sí lo haga, tal vez no lo haga. Must se usa para una obligación. Significa deber o tener que. I must do it. I must do it. Debo hacerlo. I must not do it. I must not do it. No debo hacerlo. Y esta sí tiene una contracción, aunque no es tan común, pero se puede usar. Es mustn't. Must not es lo mismo que mustn't. I mustn't do it. I mustn't do it. Para la pregunta es, must I do it? Must I do it? ¿Debo hacerlo? Should quiere decir debería. Should. I should do it. I should do it. Debería hacerlo. I should not do it. I should not do it. No debería hacerlo. La contracción de should not es shouldn't. Shouldn't. I shouldn't do it. I shouldn't do it. Y quiere decir lo mismo, no debería hacerlo. Para hacer una pregunta es should I do it? Should I do it? ¿Debería hacerlo? Will, como dije anteriormente, se usa para formar oraciones en futuro. I will do it. I will do it. Lo haré. I will not do it. I will not do it. No lo haré. Y will not se contrae a won't. Won't. I won't do it. I won't do it. No lo haré. Y en pregunta es, will I do it? Will I do it? ¿Lo haré? Este verbo es muy importante cuando estamos hablando sobre cosas que vamos a hacer mañana, en una semana, en un año, cualquier cosa que vamos a usar para el futuro. Would tampoco no tiene una traducción exacta al español. Se usa cuando estamos queriendo decir algo dependiente a algo más. I would do it es lo haría. I would do it. Lo haría, pero estoy ocupada. I would do it, but I'm busy. I would not do it. I would not do it.
no lo haría. Would not tiene una contracción y es wouldn't. Wouldn't. I wouldn't do it. I wouldn't do it. No lo haría. I wouldn't do it if I were you. No lo haría si fuera tú. Para hacer la pregunta es, would I do it? Would I do it? ¿Lo haría? Y aquí están todas las oraciones en pantalla. Como pueden ver, dependiendo el verbo modal que usan, la oración y su significado cambia. Aquí pueden notar que estamos usando el verbo modal y después estamos usando do, que quiere decir hacer, en su forma base. No usamos to en ninguna de estas oraciones. Will y would, los dos verbos del final, no tienen traducción exacta al español porque no tenemos algo que reemplace will. Will se usa para hablar sobre el futuro y nosotros tenemos los verbos conjugados al futuro. Y would cambia el significado del verbo. Por ejemplo, si digo, I would like to go to the movies. Me gustaría. Would like quiere decir gustaría. Estos dos verbos los vimos en clases anteriores y voy a dejar los enlaces en la descripción si gustan verlos. Hay otros verbos que pueden usarse como verbos modales. Aquí tengo unos ejemplos, pero estos se complican un poco ya que al no ser solo verbos auxiliares, también se pueden usar en los varios tiempos verbales. Got to. Got to. Quiere decir tengo que. Need to. Need to. Es necesito. Have to. Have to. Tengo que. Used to. Used to. Solía. I got to do it. I got to do it. Tengo que hacerlo. I need to do it. I need to do it. Necesito hacerlo. I have to do it. I have to do it. Tengo que hacerlo. I used to do it. I used to do it. Solía hacerlo. Y pueden ver que estos verbos también modifican el verbo do, de hacer. Pero got, need, have, used se pueden usar en los diferentes tiempos verbales. Así que eso tendremos que verlo en otro video con más ejemplos. Hasta aquí llegamos al final de la clase. Les recomiendo este próximo video para seguir aprendiendo sobre los verbos en inglés. Gracias y hasta la próxima.